Bienvenidas a las que os estáis conectando ahora mismo. En esta clase de hoy vamos a hablar de las fases en las que tenemos que pasar para hacer este desarrollo interior y vamos a averiguar también algunas cositas que creo que son clave y que nos inquieta a muchas personas cuando empezamos este viaje. Es que a veces no sabemos distinguir si estamos yendo en el buen camino, si es que estamos retrocediendo, si es que nos hemos quedado estancadas. Entonces, ¿cuáles son las claves para poder saber en esa dirección que vamos caminando y si es la correcta o no? Entonces, y antes de continuar, este vídeo está patrocinado por el curso Cómo hacer del yoga tu herramienta de crecimiento personal. Un potentísimo contenido donde aprenderás las claves para hacer del yoga esa herramienta de conexión contigo misma y de autoconocimiento. Te dejo el link para que puedas inscribirte ahora gratis. Bueno, hay algo que he averiguado que tampoco saben mis alumnas y es que cuando una mujer acaba todo el proceso de Yoga en Mí en la última fase, ¿vale? Que es cuando decimos, ya llevo Yoga en Mí. Bueno, pues ahí tienen la posibilidad de unirse a un grupo, que es un grupo privado, solamente para las mujeres que están graduadas, ¿no? Y que es opcional para ellas. Entonces, el objetivo de este grupo es que no estemos solas una vez que hemos acabado este proceso, sino que tengas la opción de seguir en contacto con las compañeras que también han pasado por el mismo proceso. Entonces ahí pues cada una va aportando su visión, sus cosas y yo de vez en cuando también voy escribiendo, ¿vale? Entonces, la curiosidad de todo esto es que el grupo se llama Samsaranis. Y fíjate que Yoga Meet empezó en 2020, digamos que fue cuando se inauguró. Fue creado en 2019, se inauguró en 2020 y ese grupo hace 3 años que le pusimos el nombre. Lo que hicimos fue juntar dos conceptos, que uno es el concepto de samsara y otro es el concepto de yogini. Entonces, por cierto, que la importancia que tiene de esta creación de grupo, que me quedaba a medias, disculpadme, pero estoy todavía con la mente que me estoy conectando con el directo y con vosotras, la importancia que tiene el hecho de permanecer en contacto con personas que están haciendo el mismo camino, y es que esto es una de las claves también del crecimiento personal, es cómo nos nutrimos. De hecho, esta es una de las letras del método Natur, que es el método que yo utilizo, ¿vale? Entonces, cómo nos nutrimos no significa solamente que nos nutramos con los alimentos, sino que nos nutrimos también de las personas que nos rodeamos. Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de desarrollo personal, es muy importante también dar el espacio adecuado a las personas adecuadas para poder nutrirnos de ellas y que nos hagan más fácil el camino, ¿vale? Entonces, este es el motivo por el cual construí este grupo. Dicho esto, cuando pusimos el nombre, que era Samsaranis, juntamos Samsara con Yogini, ¿vale? Entonces, Yogini no solamente es el nombre que se le pone a la mujer que practica yoga, ¿vale? Yogini es una mujer que vive el yoga como un camino de crecimiento interior, como un camino de conexión interior. No solamente es la práctica de asanas en sí, o vamos a decir, el imitar o intentar perfeccionar las asanas en sí, sino que yogini es una mujer que ya entiende que detrás del yoga hay una herramienta de autoconocimiento y un camino de crecimiento o camino interior. Y además es una mujer que se dedica ya tiempo a esta herramienta, a esta clave del autoconocimiento y a su transformación personal. Y además, yogini está relacionado pues, con esa energía femenina, con ese Shakti, que es la energía creadora, la energía transformadora, y a veces también es energía, vamos a decir que es destructiva, pero no porque se cargue a nadie, sino porque hay veces que tenemos que eliminar ciertos patrones de conducta o ciertos patrones mentales, vamos a decirlo así, para poder incluir nuevos, ¿vale? Entonces, este es el concepto de yogini, que es uno de los que forman parte del nombre. En las tradiciones tántricas concretamente, se considera que las yoginis son la manifestación de lo divino, ¿vale? Son como guardianas de ese poder espiritual. Y pensad que siempre que hablo de espiritualidad, estoy hablando siempre de autoconocimiento. Para mí, la espiritualidad y el autoconocimiento son lo mismo. Entonces, las yoginis eran guías de esta transformación profunda. Entonces, no eran mujeres sumisas o dóciles o que se dejaran llevar por la corriente, sino que son una representación de mujeres sabias, son mujeres poderosas, podría decir que a veces salvajes, pero no es bien salvaje, sino que simplemente no se deja
arrastrar, sino que sigue conservando, digamos, su autenticidad y que están íntimamente conectadas con su cuerpo y su energía femenina. Entonces, fíjate todo lo que hay detrás de una palabra, en este caso es la palabra y el concepto de yogini. ¿Vale? Entonces, quitando el misticismo, una mujer yogini hoy en día, ¿quién sería? Pues sería una persona, una mujer que se conoce, una mujer que se cuestiona a sí misma, que se hace preguntas interiores, que se molesta por conectar con esa parte interna y que sabe también cómo parar, cuándo darse ese espacio, cuándo soltar, cuándo aceptar, cuándo continuar, cuándo sostener. Y fijaros que todo esto, el saber cómo actuar en estas determinadas situaciones, implica detrás una gran sabiduría y sobre todo una gran sabiduría interior. Entonces, creo que la representación, el hablar de yoginis no es, fijaos, ¿no? que es este concepto que siempre os hablo, que el yoga es más allá de las posturas. Digamos, una persona que practica yoga es practicante de yoga, pero una persona, una mujer que es yogini, es esa mujer que entiende el yoga como esa herramienta de conexión, de autoconocimiento y que además está en ese camino constante de autoconocimiento, ¿vale? Y por otra parte teníamos el concepto de samsara. ¿Os recordáis que era samsaranis? Entonces, samsara significa, vamos a decir que significa dar vueltas a la rueda, ¿vale? Son como los ciclos de la existencia y la rueda del samsara representa el ciclo que hay entre nacimiento, muerte, nacimiento, vida y muerte y luego volvemos a nacer, es decir, el renacimiento. Vida, muerte, nacimiento, vida, muerte, nacimiento, ¿vale? Es este círculo por el cual vamos pasando, vamos a decir que desde la cultura védica perdón, la cultura más antigua se dice o se habla de las reencarnaciones, pero realmente en sí nosotros vamos pasando por diferentes reencarnaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, fijaos que lo que dice este concepto de samsara es que hay ciertos patrones que se van repitiendo en una persona hasta que alcanza esa liberación, hasta que alcanza ese saber, esa iluminación, ¿vale? Entonces, esos patrones pues tienen que ver con las emociones, tienen que ver con los apegos, tienen que ver con los deseos y los vamos manifestando mientras vamos girando en esa rueda, ¿vale? Entonces, repitiendo esos mismos patrones, esa misma rueda, mientras que vamos adoptando los aprendizajes que necesitamos para poder integrarlos y salir de esa rueda del samsara o trascender a esa rueda del samsara, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es tanto literal, sino que, si te fijas, es una metáfora de que nosotras vamos viviendo y repetimos vivencias en nuestra vida, repetimos errores, repetimos reacciones, hasta que de pronto nos damos cuenta y elegimos hacer las cosas de otra manera diferente. Elegimos tener conciencia y hacer las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Vale, por aquí, para un momentito, para dar la bienvenida, también aprovechar por si tenéis alguna pregunta ahora mismo sobre lo que estoy explicando sobre el concepto de yogini y el concepto de samsara. Por aquí, Sakya Hatha Yoga, bienvenida, que saludas por aquí, fantástico. Vale, tengo aquí 2 solicitudes. Vale. Ok, vale, Marga, si quieres entrar, vuelve a solicitar, ¿vale? En el directo. ¿Tenéis preguntas hasta aquí? Vale. Venga, maravilloso. Entonces, me dirás, vale, entonces, Jess, ¿qué tiene que ver todo esto que me estás explicando de samsaranis, de yoginis, de samsara, etcétera? ¿Qué tiene que ver todo esto pues, con el crecimiento personal? Pues realmente tiene que ver muchísimo, porque el crecimiento personal, el desarrollo interior, no es una línea recta en la que vayamos de bólido y tengamos que superar ciertas cosas o tenemos que sobrevivirlas y ya está, sino que precisamente va a ver y de atender nuestras emociones, nuestros apegos, nuestros deseos, exactamente lo mismo que estábamos hablando en la rueda del samsara. Habla de conectar con nuestro mundo interior y dirás, vale, pero ¿yo para qué quiero todo esto? Bueno, el entender nuestras emociones, los apegos, nuestros deseos, el conectar con nuestro mundo interior, el objetivo fundamental que tiene detrás de todo esto es tener más claridad. De hecho, es tener en sí más equilibrio, equilibrio interior. Y de ese equilibrio es desde donde podemos tener más claridad y podemos actuar desde la calma interior. Y lo cierto es que el lugar, y yo creo que nadie puede decir lo contrario en este sentido, ¿no? El lugar desde donde podemos tomar las mejores decisiones de vida y tener las mejores acciones de vida es precisamente desde esta calma interior y desde esta claridad.
¿vale? Todo lo que viene desde otra energía nos puede dar, no siempre, pero en muchas ocasiones dar lugar a errores, ¿no? A equivocaciones. Entonces, lo que es el desarrollo personal en realidad va de desarrollar estas habilidades y también el coraje para poder llevarlo a cabo. ¿Vale? Y cuando hablo del coraje, fijaos que al final siempre mezclo desarrollo personal y autoconocimiento con la parte más energética, pero es que habla exactamente de lo mismo. Cuando nosotras estábamos hablando de coraje, estamos hablando del tercer chakra, que es el plexo solar. ¿Vale? Y ya explicaré más sobre todo eso porque las chicas que venís al retiro en Kamala vamos precisamente a hacer un trabajo muy profundo sobre la parte sobre el tercer chakra, el coraje y el poder personal, ¿vale? Pero fijaos que está muy relacionado con el, vale, yo tengo ya ahora este entendimiento, pero ¿de qué me sirve tener este entendimiento si luego no tengo el coraje de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica? ¿Vale? ¿Sí? Porque entonces es donde llega la frustración. Y esta es otra habilidad que vamos a desarrollar o que tenemos que desarrollar dentro de nuestro proceso de desarrollo personal. Entonces, va exactamente de esto, va de entendernos, de darnos más equilibrio, de darnos más claridad, de ser capaces o sentir que estamos tomando las decisiones más adecuadas, vamos a decirlo. Entonces, si va de todo esto, atención porque os voy a preguntar, si va de todo esto, en una única palabra, ¿cuál sería la clave del desarrollo personal? ¿Vale? En una única palabra, a ver si sois capaces de tratar de abstraer toda esta información que os estoy dando en una única palabra. Y os leo, ¿vale? A ver, por aquí. Entonces, es decir, escríbemelo en el chat, ¿sí? ¿Cuál es el primer ladrillo sin el cual no se puede construir absolutamente nada en cuanto al crecimiento personal? ¿Cuál es el primer ladrillo? Vale, por aquí Sakia dice silencio, muy buena respuesta. Marga dice coherencia, bien. Más. Verónica dice calma, muy buenas respuestas, chicas, muy buenas respuestas, sí. Me gustan. Y todas muy válidas, además, porque son piezas súper importantes. Y todas ellas muy válidas, ¿vale? De hecho, hace falta, como dice Sakia, el silencio es el primero, eso sí que es verdad. De hecho, incluso Sakia, gracias por decirlo, porque esto va antes de lo que yo os iba a decir o a comunicar. El silencio es previo. Es previo, necesitamos tener ese espacio de silencio. ¿Para qué? Para poder para poder conocernos. Esto es el autoconocimiento. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera que resumir en una única palabra de qué va el desarrollo interior, va de autoconocimiento. Y obviamente, y gracias Sakia por destacarlo, para poder desarrollar esa habilidad del autoconocimiento necesitamos silencio, necesitamos calma, como dice Verónica, porque esto es lo que nos va a permitir desarrollar nuestra coherencia, como dice Marga, que lo está escribiendo ahora, nuestra interior. ¿Vale? Y desde la coherencia, desde donde nos vamos a sentir satisfechas, o sea, desde la calma y desde la paz interior es que vamos a poder ser felices porque nos vamos a poder permitir comportarnos de manera coherente y respetuosa con nosotras mismas, ¿vale? Entonces, si yo tuviera que resumir todo lo que os he explicado hasta ahora, sí que es verdad, como dice Sakia, que el primer ladrillo que tenemos que poner es ser capaces de darnos ese silencio, porque mientras que nuestra cabeza está pensando mil cosas o está entretenida o está en los deseos o está en los placeres, si no tenemos ese silencio no podemos conocernos. Pero si tengo que resumir en una única palabra de qué va todo este tema, la palabra es autoconocimiento, ¿vale? Y esto precisamente es, además, la vara de medir que nos va a permitir o que te va a permitir saber si es que estás evolucionando. O sea, justamente estas claves que voy a compartir con vosotras ahora, saber si es que estás evolucionando, si es que estás en un momento de estancamiento o si es que, por lo que sea, estás retrocediendo. Entonces, fijaos que todo esto que os he explicado va conectado con el inicio, que es este nombre que habíamos asignado, que habíamos decidido entre todas también para las alumnas que ya están graduadas de Yoga.me, que se llamaban Sansaranis, y que para mí refleja exactamente lo que somos cuando ya hemos iniciado este proceso, este camino, ¿vale? Y tenemos ciertas habilidades ya desarrolladas. Es decir, una Samsarani para mí sería una mujer que sabe que está en esa rueda, que está girando en esa rueda, pero sabe cómo pararse, darse ese silencio, ¿vale?
¿Para qué? Para ese autoconocimiento. O sea, somos conscientes de que estamos en la rueda, pero no se trata de salir por la tangente o a lo mejor sí decidimos salirnos de esa rueda, ¿vale? Pero es como parar en esa rueda, darnos ese silencio. Es una mujer que se sabe observar, que se observa, que se quiere observar, que se cuestiona, que aprende de cada vuelta, de cada situación. O sea, cada vez que nos encontramos con una situación en la vida, en sí, aunque no estemos del todo satisfechas con cómo hemos desarrollado nuestro comportamiento en esto, porque ahí es donde viene nuestra juez interna, siempre es bien cuando somos capaces de extraer el aprendizaje adecuado de esa situación para que nos permita evolucionar, ¿vale? En lugar de mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro, que es lo que puedo cambiar, puedo evolucionar, puedo gestionar diferente, puedo sentir diferente en toda esta situación y que me permita evolucionar. Entonces, Yuna Samsarin es una mujer, y atención con esto, que no busca escapar del mundo. Y fíjate, os digo atención con esto porque creo que es algo súper importante. Hay, al menos desde mi experiencia, y estoy viendo mucho últimamente, y este es un llamado también para que os autoobservéis un poco más en este sentido, y es que hay veces que empezamos o iniciamos un viaje o empezamos a hacer terapias o nos metemos en el viaje del desarrollo personal, no porque queramos conocernos, sino porque lo que buscamos es escapar del mundo. Y una samsarani es una mujer que no quiere escapar del mundo, sino que lo que quiere hacer es conectar con ella misma, no como vía de escape, sino como camino de evolución, ¿vale? Y para mí, esta es la diferencia entre estar evolucionando dentro de este ciclo, que es el que tenemos que pasar dentro de la evolución del desarrollo personal y del crecimiento personal, o dar vueltas o estar mareando la perdiz, ¿vale? Porque hay personas que se meten en este tipo de terapias como búsqueda, como huida, y al final lo que estamos haciendo es mareando la perdiz. No estamos evolucionando porque la motivación interior que hay detrás de esto no es, vamos a decir, la correcta. Yo no me voy a meter en qué es correcto o no, o sea, cada uno tiene que validar si es correcto para ella o para él mismo, pero sí que, digamos que la motivación que te permite trascender es esta que va de conectar contigo, no de me evado del mundo porque quiero sentir cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, el desarrollo interior no es me apunto a un curso o voy a una terapia o una experiencia X para marcar mi cheque interior de soy espiritual o me estoy desarrollando a nivel personal. ¿Vale? No va de repetir frases hechas, al igual que el yoga no es imitar posturas. ¿Vale? Entonces, porque realmente hacer esto sería como simplemente quedarnos en la superficie de algo que es mucho más profundo. Dicho de otra manera, si nos quedamos en la superficie de esto, nos estamos quedando en nuestra propia superficie, ¿vale? Entonces, ojo con esto que estoy diciendo porque veo que hay una moda detrás del desarrollo personal, incluso detrás del yoga, y veo incluso que se están empezando como a desarrollar ciertas adicciones a terapias, a buscar, a estar constantemente en formaciones y en cursos, por ejemplo, pero realmente no es porque se sienta una evolución en sí, sino que lo que se está buscando es un analgésico, una evasión de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti cuando tú inicias un proceso de aprendizaje, buscas un mentor, te apuntas a una formación o inicias una terapia? ¿Qué es lo que estás buscando realmente? ¿Vale? ¿Estás comprometida contigo misma para dar ese paso, para hacer un trabajo profundo o lo que estás buscando es experimentar, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, porque yo hay veces que también he buscado experimentar, yo qué sé, experimentar en una activación de energía Kundalini o quiero saber qué es lo que se siente cuando estás en conexión profunda contigo misma, pero desde el querer sentir y no desde la vía como el de desarrollo personal, ¿vale? Entonces, esto es importante y te invito a que hagas una reflexión sobre estas cosas que tú estés haciendo, si es que ya te has iniciado en el proceso del camino personal o lo que hayas elegido, ¿cuál es el fin que tiene para ti el haber iniciado esto? ¿Realmente tú quieres recibir respuestas? ¿Realmente estás dispuesta a conectar contigo misma, a escucharte, aunque tengas miedo, ¿vale? Que esto es otra cosa. Aunque no sepas cómo, pero realmente esto es lo que te muere o lo que quieres es tener simplemente una experiencia de voy a probar, ¿vale? Entonces, a veces puede que sea simplemente esto de, oye, voy a probar y pruebo una cosa, pero si nos enganchamos en la experiencia, al final es exactamente lo mismo
que si en lugar de estar enganchada a las sensaciones que nos da una meditación, una terapia, o me voy a oler incienso a una clase de yoga, que me engancho a la botella de vino y me estoy evadiendo también de la realidad. Entonces, es otra vía de evasión, ¿sí? Ojo que esto que he hecho puede ser duro para algunas personas, pero de verdad que espero que os ayude y que le encontréis el qué a esta reflexión, porque es algo que estoy detectando últimamente y que en sí creo que incluso desvirtualiza a las profesionales o las personas que realmente están haciendo este camino desde el sentir, desde el camino interior, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de samsarani, samsaras, yoginis con el crecimiento interior? Pues fíjate que hemos estado hablando de la rueda, ¿vale? Pero más que como una rueda, a mí me gustaría que tú visualizaras el desarrollo personal como una espiral, ¿vale? Es como una espiral ascendente. Entonces, a veces la espiral pues, se queda girando en el mismo sitio. Normalmente es ascendente porque estamos en este desarrollo, ¿vale? Entonces vamos a detectar como tres elementos. El inicio, que empezamos a girar, el ciclo ascendente, que estamos como evolucionando, puede que nos quedemos dando vueltas en el mismo sitio, que sería el estancamiento, o puede que estemos girando en dirección contraria, que sería el camino descendente. Y vamos a ver cómo podemos saber en qué punto estamos o si estamos yendo en ese camino del crecimiento, ¿vale? Entonces, la primera fase con la que nos encontramos, que sería como el nacimiento, igual que en la rueda, que en el samsara, sería la primera fase, el nacer o el renacer, ¿vale? Estaríamos aquí con el, vamos a llamarlo despertar o nacimiento en sí, ¿vale? Nacimiento del desarrollo espiritual. ¿Cuándo llega este momento? Llega este momento cuando nos empezamos a hacer preguntas, cuando sentimos que algo dentro de mí, de nosotras, se empieza a mover y tal vez o no termina del todo de encajar. Empiezas a tomar conciencia de que por mucho que quieras mirar al otro lado, no quieres o no puedes seguir igual, ¿vale? O sea, porque ya lo has probado, porque llevas probablemente tiempo mirando para otro lado, porque tú vas viendo que la gente de alrededor sigue su camino y se les ve tan bien y tan satisfechos que dices, bueno, es que yo soy un bicho raro en todo esto. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Vale? Entonces, realmente es una sensación de crecimiento interior, ¿vale? De que mi alma está creciendo, se está expandiendo en algunas direcciones, pero a veces cuesta identificarnos o sentirnos confortables dentro del mundo que nos rodea o de las personas que nos rodean o del entorno que nos rodea, porque parece que la vida no acompaña a ese despertar o a eso que está ocurriendo dentro de nosotras. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que podríamos detectar o definir, simplemente es para que veáis cuáles son las dos vías de llegar aquí, ¿no? Pero podríamos decir que hay dos personas que llegan a este mismo punto, ¿vale? Hay personas que ya de forma innata en sí mismas ya son autorreflexivas, o sea, ya es una cualidad que tienen desarrollada, son autorreflexivas y entonces les llega como un proceso muy amigable de evolución interior, ¿vale? Y hay otras personas que llegan a esto cuando de pronto uno de los pilares principales de su vida se cae. Imagínate, se te muere alguien, te deja el trabajo, te jubilas, te ha dejado el novio, yo qué sé, cualquier cosa que para ti es un pilar importante de tu vida y en todo ese proceso, en ese, vamos a llamar momento de crisis, nos damos cuenta de que ahí no nos reconocemos. Y es ahí donde podemos entrar en contacto con esta parte de la espiritualidad, desarrollo interior y autoconocimiento. Por ahí estoy viendo algunas preguntas, ahora las responderé. Y voy a poner incluso un tercer tipo de persona, pero es precisamente la que no llega a este punto. Y ojo que no es nada ni bueno ni es malo, simplemente estoy tratando de mostrar de una manera como limpia o más objetiva, ¿no? Dónde nos podemos visualizar a nosotras mismas para que veamos que no somos bichos raros en ninguno de los casos. Entonces, hay personas que llegan de esta forma innata y autorreflexiva, ¿vale? Como parte de la evolución normal de su vida, de he llegado al momento en el que me estoy haciendo preguntas diferentes al resto. O puede ser que lleguemos a través de una crisis en la que de pronto nos damos cuenta que no somos todo eso que hemos dicho que éramos hasta ahora, ¿vale? Porque si yo no soy la manager de no sé qué equipo, porque ya no tengo ese trabajo, entonces, ¿quién soy? ¿Vale? Llegamos a este punto diciendo, ostras, no me reconozco, ahora no sé quién soy. O llevas N tiempo con una persona y no sabes si te gustan los huevos fritos o revueltos. ¿Cuándo la has dejado? Porque siempre has estado como compatibilizando con esa persona. Pero hay personas que nunca llegan a este punto de autorreflexión o de crecimiento interior y también está bien. O sea,
es bien, es correcto, están en su vuelta del samsara, en su proceso. Entonces, es como decir, o sea, no somos ni mejores ni peores los que están empezando, los que no se han iniciado, los que nunca llegan, los que ya están en evolución, ¿vale? Porque al final también veo que hay como ciertos pedestales dentro del crecimiento personal que dices, bueno, es que este es maestro y parece que lo miras como hacia arriba. No es mirar hacia arriba. Yo soy igual que todas vosotras, soy igual que todas mis alumnas, estoy en una parte diferente del camino. Esto es como decir que yo estoy haciendo el camino de Santiago y que yo, porque ya he llegado al final del camino o estoy llegando al final del camino, soy mejor que las que acaban de iniciar el camino ahora. No es ni más ni menos, ni mejor ni peor. Son fases diferentes del camino y la perspectiva es diferente. Entonces, lo importante dentro de todo esto es que sea cual sea la fase en la que tú estés, tengas la capacidad realmente de disfrutarlo, de disfrutar el camino en el proceso que estés siguiendo, ¿vale? Entonces, está todo bien. Luego, la siguiente fase sería la de la transformación. O sea, ahí es ahí cuando ya hemos tomado la determinación de, vale, esto no puede seguir, entonces has emprendido ese viaje de conocimiento, de crear ese silencio interior, de darte ese espacio para escucharte y para conocerte, donde te permites ver qué es lo que hay dentro de ti. Gracias a este proceso, como nuestra perspectiva cambia, empezamos a comportarnos y a elegir desde un lugar diferente, ¿vale? Aquí hay muchas veces que las mujeres que llegan a Yogami llegan o bien en la primera fase, en el de me encuentro en ese despertar, en ese no me reconozco o en ese ya he llegado a mi propio camino de autorreflexión y quiero indagar más o profundizar o tener las herramientas para ser independiente, para crear ese espacio interior, o hay otras mujeres que ya han iniciado ese camino de transformación, puede que lo hayan iniciado ya con el yoga o puede que lo hayan iniciado con otro tipo de herramientas y quieren profundizar más allí, ¿vale? Entonces son como fases diferentes, pero que al final lo que hay detrás de todo esto es exactamente lo mismo, es tener esas herramientas, esa habilidad para poder tener esa conexión y escucha interior y permitirnos, sin juicios, libremente ser, ¿vale? Ser honestas con nosotras mismas, ¿vale? Y luego, por último, sería la fase de integración, ¿vale? Y esta es una fase súper importante, que es ahí cuando ya empezamos a vivir en coherencia, es decir, cuando ya nos hemos hecho, vamos a decirlo de una manera así como muy fácil, nos hemos hecho amigas de eso que hemos descubierto de nosotras mismas, empezamos a callar ese juez interior, estamos dispuestas a callar esa jueza interior que nos está condicionando y nos empezamos a permitir ser mucho más coherentes y a vivir en coherencia con lo que realmente somos, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte de integración o para llegar a esa parte de integración, previamente nos hemos tenido que dar cuenta de que si ya hemos tomado la determinación de que hay que hacer ciertas cosas en ese camino, por ejemplo, darte 10 minutos al día, que hay veces que no es me tengo que ir a un monasterio a vivir durante 12 años con un maestro para que me inicien, no hay que hacer eso, ¿vale? A veces solamente es 10 minutos, pero si yo sé que eso es lo que tengo que hacer, sin cuestionármelo, sea quien pese, yo me doy esos 10 minutos para mí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a permitir la transformación y después la integración. Entonces, de nada sirve que tú y aprendas y te metas información en la cabeza y repitas frases de libro y te apuntes a otro curso y a otra formación y ahora probes la acupuntura y ahora me voy a Kundalini y ahora hago yoga y ahora hago no sé qué y ahora hago no sé cuánto, si todo esto no lo estás integrando. Aquí en esta fase, esta es la diferencia que antes os estaba explicando. Ojo que veo mucha adicción a la terapia, ¿vale? Pues la adicción a la terapia se queda, digamos, en la fase 1, inicia el primer paso de la fase 2, de esta parte de me conozco, pero obviamente no llega a integrar nunca. O sea, es como va caminando, pero no es espacio de integración, ¿vale? Y en esta fase de integración no es que seamos perfectas, no es que seamos unas Illuminatis, para nada. Yo no me considero ninguna Illuminati, yo tengo mi evolución, mi realidad y me considero eterna aprendiz en esto. Yo creo que el camino del autoconocimiento no acaba nunca porque básicamente vamos cambiando constantemente y es muy bonito poder redescubrirnos casi que te diría diariamente. Entonces, yo no me considero perfecta en todo esto y cometo mis errores y los comparto con mis alumnas. El otro día hacíamos una sesión y les compartía mi última cagada a la hora de elegir ciertas cosas, ¿vale? A tomar determinadas decisiones, pero claro, tengo dos opciones, o me quedo en la cagada o me quedo en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, yo también, todas cometemos errores. Lo importante es
¿Qué es lo que te llevas de eso? ¿Para qué te sirve? ¿Qué harías diferente en la siguiente ocasión? ¿Qué es lo que vas a integrar en ti de ese? Y digo aprendizaje de los errores y aprendizajes, o sea, integración de los errores y aprendizaje de lo que vamos alimentando. Desde la perspectiva del yoga se habla de la ignorancia, ¿vale? La ignorancia no, en realidad no es que tú no sepas nada, no leas el periódico o que no te hayas estudiado la clase de biología, no. De la ignorancia del ser, ¿vale? Del no saber quiénes somos. Y es ahí donde deposita, digamos, todo todo el duelo, todo el dolor. Si no sabemos quiénes somos en realidad, ¿cómo podemos ser? No vamos a poder vivir como somos y por lo tanto no vamos a poder tampoco sentirnos satisfechas, sentirnos felices, ¿vale? Entonces, el desarrollo interior en sí no es llegar a una meta, sino es aprender a ti, es aprender a volver a ti una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, volver a reconocerte una y otra vez, una y otra vez. Y esto que parece que digo una y otra vez y que parece un coñazo y un aburrimiento, realmente se convierte en un camino que es lo más bonito que podemos hacer por nosotras mismas. O sea, es la sensación, la satisfacción interior que tienes cuando alcanzas estos estados es mayor que lo que te puede dar cualquier otro estímulo externo, cualquier compra, cualquier serie, cualquier conocer al amor, cualquier cosa que me plantees. Esta decisión de conectar contigo misma y tener la sensación de conexión con una misma, al menos desde mi experiencia, y creo que no soy una persona que haya tenido poca vida, sino que más bien lo contrario, he vivido bastante, esa sensación y la satisfacción que transmite es que es incomparable, incomparable con cualquier cosa que podamos conocer en este mundo. Voy a hacer un paroncito mientras porque veo aquí un montón de preguntas. Vale. Vale, y por aquí dice Sakia, no sabremos quizás a lo largo de la vida quiénes somos, pero si soltamos lo que no somos. Totalmente de acuerdo. Es que, mirad, incluso hay veces que cuando decimos, vale, ¿cómo me gustaría que fuera una relación? ¿Vale? Porque a mí siempre me gusta hablar de relaciones porque es ahí donde generalmente proyectamos mucho de lo que llevamos nosotras dentro, ¿vale? Es como una manera muy fácil de entender algunas cosas de nosotras mismas. Entonces, hay muchas veces que no sabemos qué es lo que buscamos en la otra persona. Pero según vamos viviendo, lo que cada vez tenemos más claro es lo que no queremos. Y entonces, lo que no queremos es como quitar la paja, ¿vale? Es empezar a separar lo que no es importante de lo que sí es importante. Y eso nos abre el camino para cada vez conocernos mejor. Y no sé si vamos a saber, no sé si yo voy a llegar a saber o conectar con esa esencia, vamos a llamarlo más espiritual, pero sí puedo decir que cada vez me conozco mejor, que cada vez soy más honesta conmigo misma, cada vez me siento más auténtica y que celebro el haber tomado la decisión de seguir este camino porque la satisfacción interior que me aporta es que para mí no tiene ningún igual, ¿sí? Gracias por tu aportación, Sakia. Por aquí veo más preguntas. A lo pro decía, sí, me encanta esta parte. Sí, la de la integración, entiendo. ¿Cuál es la parte que te encanta? Vale. Sí, ¿ves? Alopro dice que bueno, yo encontré ese punto por una enfermedad. Cuando estábamos hablando de los caminos que nos llevan a iniciar este proceso de autoconocimiento, de exploración de una misma. Entonces, cuando decía, hay veces que nos llega pues porque de pronto no nos reconocemos en nosotras mismas, a veces la enfermedad es la que nos lleva a este camino, porque claro, la enfermedad es, vamos a decir, ausencia de salud, de hecho, ¿vale? Entonces, en sí es cuando nos falta algo, cuando nos falta un pilar que a lo mejor nos define, nos hace cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? Y también, en el caso de la enfermedad, pues nos hace cuestionarnos qué es lo importante que queremos desarrollar en esta vida terrenal que es la que estamos viviendo, que es de la que yo tengo conciencia y de la que supongo que todos los que estáis conectados y las que estáis conectadas también, de lo que nos acordamos, ¿sí? A ver, paso más para atrás. A ver. Vale, por aquí veo una pregunta muy buena que dice, ¿cómo puedo desarrollar el crecimiento personal haciendo posturas? Vale. Esta me la voy a guardar para otro directo porque me parece una pregunta súper potente y que da para hablar un buen rato. Entonces, como aún me quedan algunas cositas que quiero comentar en este directo, esta me la guardo para probablemente haga directo la semana que viene, ¿vale? Y trato de este tema porque yo creo que tiene muchísimo potencial. Por aquí, a ver, más preguntas. Vale. Por aquí también pregunta, ¿cómo puedo saber lo que necesito para mi desarrollo personal? Vale. Vale, y por aquí veo que Alopro, vale.
Alpro ha dicho que le encanta esta fase y se refería a la fase de integración. Perfecto. Vale, volvemos a la pregunta que han dejado por aquí arriba. Verónica dice que cómo puedo saber qué es lo que necesito yo en mi desarrollo personal. Bueno, yo, en mi opinión y en mi experiencia personal y profesional, al menos cuando yo hago las entrevistas, la primera entrevista para entrar en mis programas, bueno, sobre todo en Yoga Me, es una entrevista conmigo en la que, bueno, sitúo un poco cuál es el panorama de la persona, o sea, entender cuál es el punto de partida, qué es lo que ha hecho antes, qué es lo que quiere conseguir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí le sugiero, dentro de mi experiencia profesional y mi experiencia personal, pues qué es lo más adecuado. Entonces, a lo mejor no es yoga a mí, a lo mejor tiene que hacerse acupuntura o a lo mejor es mejor que vaya a sesiones 2 veces por semana en presencial porque todavía no tiene ese cambio de chip de lo que quieres conocerse, sino está simplemente todavía en la fase previa, ¿vale? Entonces, cada persona necesita algo diferente. Yo, si hay algo que he aprendido de las entrevistas que he hecho, pues primero es, si no sabemos, pues hay veces que no está de más contar con el asesoramiento de un profesional, ¿vale? Intentemos que ese profesional, dentro de lo que cabe, pues no tenga como un interés detrás de, vale, lo mío es lo único que vale, sino que sea como muy objetivo o que sea objetivo para poder recomendarte de verdad, decir, oye, pues mira, lo que yo tengo pues no te vale, pero busca por aquí o que te dé alguna pista, ¿vale? Entonces, pedir ayuda no está de más, o sea, al final si tú no estás como desarrollada en este mundillo o no sabes por dónde, pues eso es lo primero. Y lo segundo, y creo que es muchísimo más importante que lo primero, es dejarnos llevar por la intuición, ¿vale? La intuición, y ya me meto en chakras, ¿vale? Es el chakra del tercer ojo, ¿vale? Y es una habilidad que hemos ido acallando con el tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, nos vamos al, jolines, no sé por qué esta persona me cae bien o mal, pero si no me ha hecho nada o si me ha hecho nada. Entonces, hemos ido acallando nuestra intuición con el poder de la razón, ¿vale? Y hay dos características que nos pueden ayudar, y sé que lo que digo es un poco abstracto, pero es que estoy convencida de que si lo sentís vais a saber de qué hablo, ¿vale? Hay una parte que te guía, que es la parte más intuitiva de yo creo que por aquí van los tiros, y hay otra parte que conecta con el corazón, que es yo sé que esto es lo que quiero. Aunque detrás de todo esto, de estas dos sensaciones, luego por ahí hay mensajes subliminales de, vale, pero no sé cuánto tiempo me va a llevar, con esta persona, y es donde conectamos intuición y corazón, ¿vale? Ahí tienes que conectar con esa parte, o tengo miedo, o no sé cómo hacerlo, no estoy segura de si esto va a funcionar para mí, ¿vale? Entonces ahí es donde vienen las excusas, donde nos podemos ir agarrando cuando todavía no tenemos, digamos, la decisión de querer emprender este viaje. Y hay veces que, mirad, cuando hablamos del tercer chakra, del tercer chakra, que es el poder personal, que es lo que vamos a trabajar en Kamala, al final la conclusión, por lo menos en los textos, en el Bhagavad Gita, que por ejemplo se habla y se da muchísima presencia a través de una metáfora, de una guerra, se le da mucha presencia al tercer chakra. Al final llega un momento en el que tú te das cuenta que lo que tienes que hacer es algo y lo acabas haciendo, pase lo que pase, pese a que cueste, sin pensar en las consecuencias, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque hay veces que a lo mejor no tomamos una decisión porque pensamos que esto, yo qué sé, me va a quitar tiempo con mi marido, por ejemplo, no sé, ponte. ¿Vale? Entonces estamos pensando más en las consecuencias que el hecho de tomar la decisión que realmente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es que tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa que a veces nos justificamos, nos enganchamos a otras cosas, ¿vale? Esto es lo que se trabaja desde el tercer chakra, desde el poder personal. Una vez que tenemos nuestros pilares más sólidos, más sustentados, ¿vale? Es el coraje de tomar acción. Ese es el poder personal. Esto es lo que vamos a ver en Kamala, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo puedes saber qué es lo que necesitas para tu desarrollo personal? Si yo tengo que definirlo muy claramente o elegir una pauta es conecta con tu intuición y con tu corazón. Lo que está regido y dirigido por tu intuición y por tu corazón nunca es erróneo. Siempre es la mejor decisión. Siempre. ¿Sí? Vale.
Y chicos, chicas, yo creo que voy a hacer como un cierre un poquito de las fases, digamos, de señales de que vamos por el buen camino. Estaba mirando la chuleta, porque me queda todavía bastante y hoy veo que me estoy entreteniendo bastante con el directo. Entonces, vale. ¿Cuáles son las fases entonces? Nos dicen que nos hacen percibir que estamos yendo por el buen camino, una vez que ya hemos empezado nuestro camino de crecimiento personal. ¿Vale? Estas son cositas que a lo mejor algunas de mis alumnas les digo, vale, pero presta atención a esto, ¿qué ha ocurrido en esta situación? Y no es que le intente convencer absolutamente de nada, simplemente es, objetivamente, te escuchas más antes de actuar, o sea, te tomas como ese, no reacción, sino que paro y desde otra energía, desde incluso te diría que otra calma, aunque hay veces que las cosas nos siguen sacando de quicio, a mí también, ¿vale? Pero es como que me escucho antes de actuar, me tomo unos instantes para valorar la situación, ¿vale? Y es más tiempo que el que me tomaba antes, ¿vale? Cuando empezamos a respetar nuestro proceso, cuando empezamos a entender que esto no va de compararnos con el que, si hablamos, imagínate, de una postura de yoga que al final es lo más descriptivo de ¿me pongo la pata detrás de la cabeza o no me pongo la pata detrás de la cabeza? No va de eso, no va de compararse, no va de llegar a esa imagen que tenemos, sino que va de respetar nuestro proceso y de entender que en este momento de vida que estamos necesitamos ciertas cosas. Por ejemplo, esto es una cosa súper abstracta que le digo a todas mis alumnas de Yoga y ellas no saben bien a qué se refiere, lo saben cuando han acabado el proceso. Y yo les digo, chicas, en este proceso en Yoga os vais a llevar lo que necesitas en este momento de vida. Vamos a trabajar en la dirección en la que tú quieres trabajar. Imagínate, yo me quiero sentir en paz conmigo misma, quiero sentir satisfacción interior, me quiero dar mi espacio o me quiero respetar, sea cual sea tu camino, tu determinación de por aquí es que quiero caminar, porque me quiero sentir de esta manera o estoy velando por esta sensación, ¿vale? Entonces, vale, caminamos en esta dirección, pero cuando llegamos al final del proceso nos damos cuenta que para poder alcanzar esto, que a lo mejor lo has alcanzado en el mes 1 o 2, o simplemente te das cuenta de que eso que tú llamabas quiero conocer al amor de mi vida, resulta que lo que habla es de quiero conocerme al amor de mi vida porque me quiero conocer yo. Entonces, cuando empiezas a respetar tus procesos sin compararte con los demás. Y esto es fundamental. Pero esto hablemos de crecimiento personal como de lo que sea en la vida, como si estás montando un negocio y te estás comparando constantemente con otros negocios. Vamos mal, es sufrimiento, ¿vale? Entonces, hacer desde el Karma Yoga, hacer lo mejor que sepamos sin prestar atención a los resultados. O sea, no hacemos por los resultados, hacemos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sabemos que estamos en el buen camino porque empezamos ya a sentir que no necesitamos que todo en nuestro entorno esté perfecto, controlado, perfectísimo, ¿no? Todo está bien para que yo esté bien, sino que hay veces que la vida fluctúan las cosas, a veces el trabajo va mejor o peor, pero no es algo que nos determine o que nos condicione para que nosotras estemos bien. O si nos arrastra menos tiempo, ¿vale? Porque imagínate que tienes un problema en el trabajo y eso te arrastra durante no un día, 2, 3 días, no meses, años, y seguimos arrastradas ahí. Entonces, cuando somos capaces de saber que no necesitamos que todo esté perfecto, todo esté bien alrededor nuestra para tener nuestro bienestar interior, entonces es que estamos también en ese buen camino, ¿vale? Cuando empezamos a sentirnos más coherentes, y esto es sensación, o sea, es una sensación que detrás de todo esto es decir, vale, yo pienso, digo, y actúo y siento y cada vez todo va más alineado en la misma dirección. O sea, me comporto con cada vez más coherencia, ¿vale? Sabemos que estamos en el buen camino cuando nos encontramos en situaciones que a lo mejor son un poco incómodas y en lugar de huir de esa situación aprovechamos el momento para observarla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora que estuve hice el libro de los 21 retos saludables, que lo estaba acompañando a las que habéis querido iniciarlo ahora en agosto y las que no, pues lo haréis por libre, todavía podéis comprarlo. ¿Vale? Pero uno de los retos, por ejemplo, que hablábamos era salir de nuestra zona de confort, o sea, a lo mejor someternos a una situación que fuera un poquito incómoda para ver qué es lo que pasa, ¿no? Para hacer esa observación, ¿sí? Y también se nota porque ya no solamente es lo que tú percibas, sino que te vas a ir dando cuenta de que alrededor tuyo hay personas que te dicen, ¡ay, qué has hecho! Se te ve más guapa, o se te ve más alegre, o se te ve más luminosa. O sea, hay una energía, una vibra que desprendemos que cambia, que ha cambiado. Y esto se exterioriza y las personas que tenemos cerca de nosotras también son capaces de detectarlo, ¿vale?
Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos estancadas o si hemos retrocedido? Mira, para mí solamente hay una manera, digamos, de no tener éxito con el desarrollo personal. Solamente hay una manera, es decidir que no quieres seguir, ¿vale? Retroceder, a ver, una vez que ves la luz, es como muy, o sea, o tienes un borrado de cerebro, yo creo. Ver la luz significa el darte cuenta de que estás en esta parte, o sea, en este crecimiento o que necesitas ese cambio interno. Realmente es muy difícil y muy cansado, mucho más cansado estar mirando para otro lado o intentar esconder todo esto que decidir hacer lo que tienes que hacer. Es muchísimo más cansado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la única manera de ir para atrás o sentirnos estancados? Cuando tenemos la determinación de rendirnos es la palabra, rendirnos a un deseo diferente, atención a todas, un deseo diferente al de sentir ese, vamos a llamarlo satisfacción interior, ¿vale? Vamos a llamarle así, tener esa conexión a Internet. ¿Qué significa eso? Si nosotras priorizamos el deseo de, no sé, otros deseos, vamos a decir, el deseo de diversión, de lo que sea, antes que este deseo interno de sentirnos bien con nosotras mismas. ¿Con esto significa que tenemos que ser todas monjas y no disfrutar y no compartir tiempo con los amigos, no salir? No sea nada de todo eso. Pero significa que estos otros aspectos, porque estamos viviendo siempre hablo de espiritualidad terrícola, es que vivimos en este mundo y nos relacionamos con estas personas y también podemos extraer muy buenas cosas y sensaciones de estas situaciones. El tema es que no nos arrastren, ¿vale? Entonces, la única manera para mí de decir, no, es que esto no va por bien camino, es que decidas, ahora ya mi prioridad, no hay ninguna prioridad en mí misma, ¿vale? Y eso es una decisión. Entonces, claro, esto es curioso porque hay veces que esto puede aparecer de una manera como muy silenciosa, ¿vale? Porque es como un estancamiento, por ejemplo, que, claro, no duele, nada, no tal, porque tú te encuentras ahí, por ejemplo, si estás en estancamiento, es como, ya de aquí no me muevo más, ya decido no evolucionar. Pero claro, si tú te das cuenta, ese estancamiento sí o sí con el tiempo se va a convertir en retroceso. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que estamos en constante evolución y transformación, el tiempo sigue pasando y nosotras seguimos evolucionando y no nos hemos tomado el momento para conectar con nosotras y seguirnos la pista, esto que es un estancamiento hoy, mañana va a ser un retroceso. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuándo pasa esto? Pues cuando dejas de cuestionarte, cuando dejas de preguntarte, cuando dejas de querer crecer, cuando la respuesta más típica que oigo es esto ya lo sé o ya lo he escuchado, ¿vale? Entonces, ya hay un momento en el que ya que las palabras las dejamos en la razón y no las llegamos a integrar ni a sentir. Cuando repetimos cosas como un loro en ese proceso de aprendizaje, o sea, al final es que estamos caminando este camino desde la mente y no desde el ser, ¿vale? ¿Qué más? Cuando volvemos otra vez a la exigencia, ¿vale? Y la exigencia, fijaos que la exigencia no es otra cosa que el fruto de lo que creemos que tenemos que ser. Creo que viene normalmente por patrones que vienen del exterior. ¿Cómo tenemos que ser para mis padres, para mis hermanos, para mis amigos, para el trabajo, para cómo es una buena mujer, cómo se comporta una mujer segura, cómo es una mujer fuerte? Todas esas cosas que nosotras queremos ser. Entonces, cuando volvemos a la exigencia de todo eso, de cómo creemos que, o sea, cuando cedemos al no ser honestas y auténticas con nosotras mismas, ¿vale? Ahí sí podemos ver que estamos pues, estancadas o retrocediendo. Y sobre todo, y la más importante, cuando decimos o pensamos que esto que estamos haciendo, porque dentro del proceso de, imagínate, de yoga mío, de silencio esencial o de cualquier proceso que tengamos de autoconocimiento y evolución interior, hay veces que tenemos la sensación de que lo que estamos haciendo no está sirviendo, ¿vale? Que dura X tiempo, es simplemente porque se está como estableciendo la base. Entonces, cuando decimos esto no me está sirviendo para nada, estoy perdiendo el tiempo. Y entonces esta es la excusa en la que te enganchas para poder escapar de ahí. De hecho, esta es una de las claves que incluso comparto dentro de, por ejemplo, con las alumnas de Silencio Esencial, que decimos, vale, ¿cuáles son los retos de la mente meditadora? Pues uno de los retos es este precisamente, el tener ese diálogo mental interior de ¿esto que estoy haciendo me está sirviendo para algo? ¿Sí o no? ¿Vale? Si tú sientes, o sea, si tú tienes esa
determinación de que esto que estás haciendo es para ese fin y te sirve para este fin, tienes que tener la constancia, la paciencia para dar el espacio necesario para que esa semilla que estás plantando crezca. Y como vivimos en una sociedad tan inmediata, que todo es rápido, que todo es para allá y que hay tanta presión no nos estamos dejando el espacio y estamos siendo tan exigentes con nosotras mismas, incluso con nuestro crecimiento personal, que lo hacemos un camino duro y arduo, cuando realmente esto es un proceso súper bonito, divertido y pues, si lo haces en compañía y con personas que están en el mismo flow, pues muchísimo mejor, porque al final lo facilita. Y bueno, voy a dar por finalizada la sesión de hoy. Creo que os he dado mucha caña. Perdonadme si es demasiada información, pero creo que había muchos temas que tratar, que trabajar, que asentar como primeros pilares para que desde aquí vosotras decidáis cuál es el camino que queréis tomar y que os sintáis también más seguras con todo lo que viene detrás de todo esto, ¿no? O qué fases podemos pasar. Entonces, si yo tuviera que quedarme con 3 cosas de todo lo que he explicado, que os envío y que os traslado como a modo de resumen, ¿vale? Si te puedo sugerir 3 claves para saber cuál es el camino correcto, obviamente decídelo tú. Yo te digo siempre y a todas mis alumnas, chicas, no os creáis nada de lo que os digo, exploradlo, investigadlo, eso es, al final vosotros sabéis cuál es la respuesta, ¿no? Pero si os vibra, yo os diría que como clave número 1 sería ser honesta contigo misma. Esta es una parte que a veces nos hace ver cosas de nosotras mismas que tal vez o no queremos ver o no nos gusta tanto o que nos hace sentir vulnerables, pero realmente detrás de esa vulnerabilidad hay muchísima más fuerza, o sea, es más poderosa una mujer que se permite ver sus vulnerabilidades que una mujer que trata de camuflarlas, ¿vale? Entonces, ser honesta contigo misma, te diría que seas constante, o sea, si tú ya sabes que esto es lo que tienes que hacer, haz paso a paso. ¿Vale? En Yoga en Mí es lo que siempre les digo, chicas, esto es, o sea, os estoy dando un camino que está ya aplanado. Lo único que tienes que hacer dentro de Yoga en Mí es seguir el paso a paso. Hazlo, sigue el paso a paso. ¿Vale? Y por el camino ya nos iremos haciendo las preguntas adecuadas para tener las respuestas que necesitas. ¿Vale? Pero constancia, empieza y sigue, continúa, poco a poco, paso a paso, pipí. Y por último, si consideras que no tienes las herramientas, pues chica, nadie nace sabiendo. Yo no nací sabiendo. Entonces, adquiere las habilidades o los conocimientos que necesitas. Líbrate de la ignorancia. ¿Sí? Chicas, muchísimas gracias por estar aquí 1 hora, que veo que os habéis estado aquí súper enganchadas durante 1 hora y estoy muy feliz. Espero que os haya resultado interesante, sobre todo valioso y útil todo lo que os he explicado. Y ya sabéis, aquí me tenéis para lo que queráis. Os mando un besote súper fuerte. Por último, voy a repasar un momento si me queda alguna pregunta. Me apunto esa que hemos hecho antes, que me ha parecido brutal, la de cómo pueden las posturas hacer desarrollo o tener que ver con el desarrollo personal, y me lo guardo para otro directo. Y por aquí veo que Alopro decía, geniales los retos, cuando estuvimos haciendo los 21 retos saludables, y dice que hay algunos que ya son parte de su día a día. Fantástico. Bueno, en eso consiste, no consiste en 21, si es que con que adquieras uno ya ha merecido la pena la inversión 100%, vamos, segurísimo. Más fantástico, fantástico. Vale, pues lo dicho. Familia, un besote súper, súper fuerte y nos vemos en el próximo directo, en la próxima clase o en clase si eres alumna o en la entrevista si es que has concertado una entrevista de asesoramiento. Y te mando un besote enorme. Hari Om Tat Sat. Este vídeo está patrocinado por el curso Cómo hacer del yoga tu herramienta de crecimiento personal. Un potentísimo contenido donde aprenderás las claves para hacer del yoga esa herramienta de conexión contigo misma y de autoconocimiento. Te dejo el link para que puedas inscribirte ahora gratis.